Y me llama la atención lo que ahí dice. Habla de que ya en el mundo se ha perdido el optimismo de que las cosas van a estar mejores. Y yo no sé cómo se sienten aquellos que predican el evangelio de la prosperidad. Iglesias que dicen, entrégate a Cristo y se acabaron los problemas. Donde se predica mucho el humanismo y la prosperidad económica, que Dios no la puede dar, por supuesto. El mundo, a pesar de todo, es más inseguro hoy. Dice también de que habla del descongelamiento de los glaciales de hielo, de los polos. Nos dice también que la moral no ha mejorado, como lo decían las generaciones anteriores. Decían debido al evangelio y que se va a predicar mucho, la moral se va a mejorar, pero no se ha mejorado. El abismo entre los ricos y los pobres, dice la introducción, es cada vez más grande. Y también habla de que es el pan de cada día en las noticias, de las atrocidades que se cometen en el mundo y la decadencia moral. El hecho es que vivimos en un mundo golpeado por muchos males, especialmente por la violencia, y en resumen por problemas económicos, sociales y morales. Entonces, no es fácil en este mundo estar asustado, temeroso, andar con miedo, no es fácil. Es decir, no es difícil estar temeroso o asustado. Pero aunque no hubiese la violencia que hay, aunque no estuvieran presentes los males de este mundo, aunque nos trasladáramos siglos atrás, la verdad es que el ser humano se caracteriza por la tendencia a tener temor. Y eso como resultado del pecado. Cuando se produce esa ruptura de la relación perfecta entre Dios y la criatura creada, cuando se podían ver el rostro y podía la criatura creada entender más a su creador y andar de acuerdo a su voluntad, no existía el temor, puesto que el temor es producto del pecado. Ser bien entendido, porque no estoy hablando del temor que tiene mucha gente, ciertas tendencias de miedo, llamémosle miedo de subir a un avión, de una operación. Entonces, hay una diferencia entre miedo y temor, y parece que fuera lo mismo. Realmente la versión que leyó la hermana me llamó la atención, que dice miedo, que la escrita, por lo general se usa la palabra temor, porque miedo es algo inmediato, el temor es algo, bueno, no vamos a entrar a definirlo. El hecho es que existe un temor caracterizado en el ser humano desde el pecado, pero gracias a Dios que la Biblia nos muestra el antídoto contra el temor. Y gracias a Dios que el mensaje del Señor en muchos escenarios bíblicos, su mensaje empezaba con que no temas. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, que fue el versículo, la lectura bíblica, dice allí, Primera de Juan 4, 18, dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí que castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando nosotros analizamos este versículo, encontramos que allí nos dice, el temor lleva en sí que castigo. Es decir, el temor es una consecuencia del pecado. Es una consecuencia del pecado. Pero dice allí que el perfecto amor echa ¿qué? Fuera el temor. Cuando habla de amor, entonces nosotros nos preguntaríamos, ¿será que un novio que esté bien enamorado de la novia ya no tiene temor? ¿Qué opinan ustedes? ¿O será que alguien que ame mucho a su equipo preferido ya no tiene temor?
No es el perfecto amor, porque aquí lo que dice es el perfecto amor. ¿Cuál es entonces el perfecto amor? Vamos al mismo capítulo y vamos a leer el versículo 8. Dice el versículo 8: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Lo que significa que el versículo 18 lo tenemos que conectar con Dios. El versículo 18 nos habla del amor a Dios, de ese amor que solo lo puede dar Dios, de ese amor que se manifiesta en la presencia de Dios en nuestras vidas. No hay ningún otro lugar donde se pueda encontrar ese amor. No hay ningún lugar, no hay ninguna otra fuente que pueda hacer sentir el amor verdadero, sino únicamente en la comunión con Dios, en la estrecha comunión con Dios. La Biblia tiene muchos ejemplos de hombres que tuvieron temor, hombres que conocieron de Dios y que tuvieron temor. De la experiencia de un personaje, y se trata de Saúl. Vamos a ir al Antiguo Testamento, primera de Samuel, capítulo 9, versículo 21. Primera de Samuel 9, 21. Y vamos a ver nosotros la experiencia de Saúl. Samuel le había... vamos a leer el versículo 20. Ya conocemos la historia. Se le han perdido unas asnas al padre de Saúl. Y entonces allí en primera de Samuel capítulo 9 versículo 19, versículo 20, le dice algo Samuel a Saúl que le llama la atención. Dice en la última parte del versículo, dice: de las asnas que se perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Es la pregunta que hace Samuel, indicándole a Saúl, mostrándole, haciéndole entender que él iba a ser el soberano, el rey soberano sobre Israel. Entonces dice el versículo 21: Saúl respondió y dijo, aquí viene el primer temor que vamos a hablar de Saúl: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Aquí empieza Saúl a dar muestras de su gran tendencia al temor. Tiene temor a prosperar. Tiene temor a prosperar. A él se le está abriendo ahora una puerta para ser el rey de Israel, ya que los israelitas escogieron y pidieron tener rey. Y vamos a ir, el Señor empieza a bendecir y darle promesas a Saúl. Y en el capítulo siguiente, capítulo 10, versículo 6, de esta promesa, dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado ¿a qué? A otro hombre. Yo estaba buscando una cita para explicar un poco más acerca de lo que es la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Si una persona está poseída por el Espíritu Santo, o ungida con el Espíritu Santo, o empapada con el Espíritu Santo, esa cita nos muestra que la persona no pierde su personalidad. Es decir, que la persona llena del Espíritu Santo, aún lleno del Espíritu Santo, tiene libre albedrío. Se las debo. El hecho es que aquí hay una promesa de cambio mientras él no se resista al Espíritu Santo. Y es interesante saber que cuando la persona busca a Dios en oración y siente la presencia del Espíritu Santo, en su libre albedrío puede abrirle su corazón al Espíritu Santo o resistirse al Espíritu Santo, porque Dios no lo obliga.
Versículo 7. Dice, cuando te haya sucedido estas cosas, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios, ¿qué? Está contigo. Es bueno entender ese versículo. Aquí no se le está dando a Saúl un cheque en blanco. Como cuando a alguien le dan un cheque en blanco, ¿no? Es muy difícil que alguien lo dé y que él ponga la cantidad que quiera. Saúl debería hacer todo lo que se le viene a su mano, pero que no contradijese la palabra de Dios. Todo lo que se viene a tu mano para hacer, hazlo. Pero la persona tiene que hacerlo de acuerdo a los principios de Dios. A los principios de Dios. Dice el versículo 8: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Interesante. Aunque todo lo que le venga a la mano para hacerlo, puede hacerlo, pero debe ser de acuerdo a los principios de Dios y de acuerdo a ¿qué? Al mandato del profeta. Porque dice allí, y yo te enseño lo que has de hacer. Versículo 9 dice: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. ¿Y qué sucedió? Y profetizó. O sea que se cumple la promesa que Dios había dado a través de Samuel. Pero ahora, mis hermanos, empieza Saúl a resistirse al Espíritu de Dios y empieza una lista de hechos de temor o de actos de temor de Saúl. Vamos a ir al mismo capítulo, versículo 14. Dice: un tío de Saúl dijo a él y a su criado: ¿a dónde fuiste? Y él respondió: a buscar las asnas. Y como vimos que no aparecieron, fuimos a Samuel. Luego dice: dijo el tío de Saúl, yo te ruego que me declares qué te dijo Samuel. Versículo 16. Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas el asunto del reino de que Samuel le había hablado no le descubrió ¿qué? Nada. Temor a contar lo bueno. Saúl tiene temor a contar lo bueno. Versículo 17. Después Samuel convocó el pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de la mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaros delante de Jehová, y por tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen las tribus de Israel, fue tomada ¿cuál tribu? La tribu de Benjamín. E hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada ¿qué? La familia de Matri. Y de ella fue tomada la familia de ¿quién? Fue tomado Saúl, hijo de Cis. ¿Y qué sucedió?
Y le buscaron, pero no fue hallado. Interesante. Tenía temor a ser hecho rey. Un hombre lleno de temores. Tenía temor a ser hecho rey. Dice el versículo 22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondiendo Jehová, he aquí que está escondido entre ¿qué? Entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo de los hombres, de los hombros arriba, era el más alto de ¿qué? De todo el pueblo. Era grande, pero miedoso. Tenía temor a ¿qué? A ser rey. Ustedes se pueden imaginar, hermanos, alguien que ha sido mudado de corazón en algún momento, que ha recibido el Espíritu Santo, que ha profetizado entre los profetas, que tiene todas las garantías, está lleno de temor. Está lleno de temor. Capítulo 13, versículo 18. Hace 8 días parecía que lo estuviera sacando todos los cueritos al sol a Abraham y ahora a Saúl, pero es que lo que estamos haciendo es aprender. Para eso ha sido escrita la palabra de Dios. Capítulo 13, versículo 8. Capítulo 13, versículo 8, perdón. ¿Qué le había dicho Samuel? Que esperara a Saúl, que esperara ¿cuántos días? 7 días. Y dice el versículo 8, él esperó 7 días, conforme al plazo de que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo ¿qué? Se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció allí el holocausto. No esperó a quien debía hacerlo, y a quien estaba autorizado para hacerlo. Y cuando él acaba de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel, que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Por qué cometió el pecado? Por el temor. Samuel no llegaba, el pueblo desertaba, y él decía, va a quedar sin pocos hombres y van a venir los filisteos y me van a atacar. El temor. Se llenó de temor. Capítulo 15, versículo 24. Dice, después de que cometió otra falta, ¿no? Y lo amonesta Samuel. Entonces Saúl dijo a Samuel reconociendo, ¿no? Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque ¿qué? Temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Temía al pueblo que él gobernaba. El contexto de aquí, de este versículo, es que debió destruir todo en absoluto, pero no. Guardó lo mejor del ganado y
y la excusa fue que le iba a hacer sacrificios a Dios. Temió al pueblo, hizo lo que el pueblo le dijo. Temía a su imagen seguramente también, ¿no? Si no hacía lo que decía el pueblo, y algunos iban a decir malas cosas de él, y su imagen iba a ser deteriorada, y por tanto tenía todo tipo de temor, y por eso desobedeció a Dios. El versículo 30 dice: y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo, delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Tenía temor a no ser honrado como rey. Ahora, si nosotros vamos al versículo 17, capítulo 17, versículo 11, ¿cómo dice el capítulo 17, versículo 11? Dice, oyendo que, y todo el pueblo que las palabras del filisteo, ¿qué sucedió? Se turbaron y tuvieron gran ¿qué? Miedo. Temor a Goliat, miedo a Goliat. Ahora, que el pueblo común y corriente tuviera, o cualquier persona tuviera temor, pues no debía ser, pero era más justificable. Pero el rey, hermanos, sobre los cuales Dios había dado promesas y las había cumplido, ahora tenía temor a Goliat. El mismo capítulo, versículo 33. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Temor a que David pelee contra Goliat. Y David estaba dispuesto. Y David había explicado que él había, con sus manos, ¿qué había hecho? Dice, así fuera oso o león, cuando iban a coger las ovejas, ¿qué hacía él? Con sus manos les despedazaba. Así dice la Biblia. Y parece difícil creerlo para una persona, pero Dios es poderoso. Y cuando una persona tiene fe y está dispuesta, su fe debe influenciar. Su fe debe, y más a Saúl, el rey, que había sido ungido con el Espíritu Santo, ha profetizado en medio de los profetas. Ahora tiene temor de que David pelee contra Goliat. Capítulo 18, versículos 7 y 9. En el capítulo 18, versículos 7 y 9 dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a ¿cuántos? A sus miles, y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó ese dicho, y dijo, a David dieron 10,000, y a mí ¿cuántos? 1,000. No le faltaba más que ¿qué? Que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Temor a perder el reino. Pero ahora le tocan una parte más cercana a él, que es su hija. El mismo capítulo 18, versículos 28 y 29. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con ¿quién? Con David, y que su hija Milcal le amaba, tuvo que temor, tuvo que más temor de David. Y fue Saúl enemigo de ¿quién? De David todos sus días. Temor de que Dios y su hija amasen a David. Porque Dios amaba a David, estaba con David. Y la hija de él amaba a David. Versículo 20. Vamos a leer 4 versículos más acerca del temor de Saúl. Capítulo 20.
versículos 30 y 31. Primera Samuel 20, 30 y 31. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo: hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de quién? De tu madre? Es decir, una ofensa tremenda le hizo al propio hijo. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí viva sobre la tierra, ni tú estarás firme ni tu reino. Envía pues ahora y tráemelo, porque ha de morir. Temor a que su hijo no herede el reino. Capítulo 22, versículo 18. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y se volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían ¿qué? Por temor a que los sacerdotes ayudasen a David. Capítulo 28, versículos 5 y 7. Versículo 5, del 5 al 7 del capítulo 28. Dice allí: y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ¿qué sucedió? Tuvo miedo. Y se turbó ¿qué? Su corazón en gran manera. Y consultó a Jehová. Pero Jehová ¿qué? No le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Ahora, ustedes saben que habían varias maneras de consultar a Dios. Dios se mostraba a través de sueños, a través de unas piedritas que llevaba el sacerdote en el pectoral, o a través de los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme ¿qué? Una mujer que tenga ¿qué? Espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene ¿qué? Espíritu de adivinación. Por temor a los filisteos, ¿qué hizo? Buscó a aquellas que él mismo persiguió, porque durante su reinado en cierta época persiguió a todos los adivinos, espiritistas, brujos, todo lo que había, todos los que leían los signos del zodiaco, y todos los acabó. Pero esta había ocultado y había escapado a todos los astrólogos. Pero ustedes saben que todos los astrólogos, la gente que escribe o dice los signos del zodiaco, o que pretende adivinar del futuro, falsos profetas, toda esta gente actúa por Satanás, porque el único que conoce el futuro es Dios, y el futuro está en su palabra y en las profecías. Entonces él por eso mandó a destruir toda esta gente, y aborrecía a él y los principios que tenía antes no le permitían a él consultar estos medios. Pero ahora hasta ese punto llegó por temor a los filisteos. Último versículo acerca de los temores de Saúl. 1 Samuel capítulo 31, versículos 3 y 4. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran ¿qué? Temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen, y me escarnecerán.
Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Tenía ahí, su último temor fue a ser escarnecido. ¿Qué le faltaba a Saúl? ¿Qué le faltó a Saúl? Le faltó oír la voz de Dios. Cuando no oímos la voz de Dios, vamos a estar con temor. El mensaje del Señor para nosotros, en cuanto al temor, en cuanto a la incertidumbre del futuro, en cuanto a la incertidumbre aún de la salud. Yo conocí una hermana en Georgia que ella siempre estaba buscando qué le iba a dar, y todas las enfermedades que ella oía ya tenía temor que le dieran. Y todo, ella veía las enfermedades por todos lados. Mantenía angustiada, cualquier dolorcito era porque ya tenía alguna cosa, iban del médico y todo estaba muy bien. Pero siempre estaba con temores y temores. Y el mensaje del Señor para nosotros está a través de toda la Biblia, sus promesas, pero quiero llamar la atención a esta promesa de Isaías 41:10. El Señor dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué promesa tan hermosa, hermano. No necesitamos tener temor si Dios promete estar con nosotros. La confianza en Dios es el antídoto contra el temor. La confianza en Dios, en que uno en medio de las dificultades, los problemas de tipo que sean, uno sepa que Él tiene un Dios grande, que no es un Dios pequeño, es un Dios grande que está en control. Nosotros debemos de echar sobre el Señor toda nuestra confianza para que el temor desaparezca, algo que desafortunadamente no tuvo Saúl. Por eso se llenó de temor. Siempre su tendencia era el temor. Y yo entiendo de que hay quienes tengan tendencia al temor, unos más que otros. Todos tenemos tendencia al temor, todos. Nadie está exento, porque eso es una consecuencia de la naturaleza pecaminosa, de la naturaleza caída que tenemos. Pero ese temor es echado fuera por el amor de Dios y la confianza en Dios. En 1 Juan 4:16 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en su amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. O sea, cuando estamos ¿con qué? Con el amor de Dios. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Qué maravilloso es, ¿verdad? Cuando se ama al hermano, hay confianza en Dios. Cuando se ama al hermano, nunca se pierde la confianza. Cuando conocemos a alguien y no sabemos nada de la persona en absoluto, nosotros debemos y le pido a Dios que tenga esa tendencia de confiar en las personas que conozco. Si no sé nada en absoluto, si no tengo ningún motivo para desconfiar, debo amarle y confiar en Él. Es posible que me quede mal, entonces por eso ya voy a desconfiar de todo el mundo. Esos son otros lugares que muchas veces la desconfianza es producto del temor. Es producto del temor. La gente está temiendo. En este mundo
como hay un interés casi en todas partes metalizado. Todo el mundo quiere buscar sus propios intereses. Cuando alguien encuentra un cristiano que está entregado totalmente al Señor, muchas veces la gente no puede entenderlo, pero ¿cómo esta persona es así? Porque en el mundo se ha perdido. Este mundo necesita tener un toque de Dios, y ese toque de Dios puede ser a través de nosotros, llenos del amor de Dios, para bendecir a todos los que nos rodean, para actuar como Él actuó, dice allí, esos versículos hermosos que hemos leído. Mis hermanos, lástima de la vida de esa manera que llevó Saúl y el fin que tuvo. Otro contraste a él, aunque no voy a hablar de él, es el de David, con todos sus errores. Dice el Señor que el corazón de David era conforme a él. David cometió errores graves: asesinato, adulterio, no solo asesinato, adulterio, sino que profanó también la adoración a Dios. Pero con todo eso, Dios fue misericordioso, porque el corazón de él se arrepentía y volvía a Dios lleno de amor. He aprendido del rey David que en su corazón había un gran amor hacia Dios y de Dios hacia él. Y este versículo dice que nosotros, dice ahí, qué bonito ese versículo, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Qué maravilloso es amar a Dios, ¿verdad? Y conocerle más. Entre más le conozcamos, más le vamos a amar, porque más grande va a ser Él para nosotros. Dios quiera que ese conocimiento de Dios nos lleve a confiar en Él, y que a diario, teniendo confianza en Dios, podamos disponer de ese antídoto para el temor, que es la confianza en Dios. Que Dios les bendiga.